Me llamo Marcelo Halcón, he nacido en La Paz en 1972, hice el colegio en La Salle y posteriormente estudié economía en la Universidad Católica Boliviana. En ese periodo, mientras estudiaba economía, se abrió un taller de teatro dirigido por David Mondaca, y con muchísimo entusiasmo comenzamos con un grupo de amigos a frecuentar ese espacio, que era un taller fundamentalmente de actuación inicial, y creo que ese fue el punto de partida para que hoy combine mi vida un poco laboral con la economía y teatral con lo que son las artes escénicas. Sí, creo que mi pasión siempre fue, bueno, el país, la gente. Amo la ciudad de La Paz, la he explorado muchísimo y creo que mi motivación fundamental para decidir economía fue esa, conocer un poco más cómo funcionaba esto de entender el país, entender la gente del país, la sociedad. Estudié sociología un tiempo en la UNSA y creo que mi inquietud en ambos casos siempre estaba concentrado en entender mejor cómo nos comportamos, quiénes somos, cuáles son nuestras motivaciones, qué queremos, cuáles son nuestros anhelos. Creo que iba por ahí la cosa. Bien, ¿no recibiste alguna presión de la familia? No, la verdad que no, En ese sentido, mis padres fueron muy, vamos a decir, respetuosos de lo que a mí me llamaba la atención. En el colegio tampoco tuve mucha, vamos a decir, necesidad de que ellos estén presentes en cuestiones de colegio. Me fue bastante bien en el colegio, de modo que ellos como que se alejaron de esa preocupación, ¿no? Y a la hora de decidir qué estudiar pasó algo parecido. Entonces ellos simplemente me apoyaron, por decir algo. Y pasó también algo similar cuando les dije que me iba a dedicar más tiempo al teatro. Obviamente no era algo que se celebraba, por lo menos en mi época, era más bien una preocupación, ¿no? Dedicarse al teatro era sinónimo de ¿y con qué vas a vivir? Creo que sigue siendo, ya no tanto, pero inclusive así creo que ellos estaban contentos de que yo pueda explorar aquello que desde chico me había llamado la atención, que tenía que ver con esto de actuar, el teatro y algunos juegos vinculados con el arte. Yo comencé con el teatro en el colegio. En La Salle se le daba bastante énfasis al teatro. Teníamos un bello teatro en el antiguo colegio de la calle Loaiza. Ahí comencé a participar de algunas obras. De hecho, salimos de gira un par de veces con el elenco del colegio. Y ya cuando llegué a la universidad encontré en el taller de David algo que realmente me gustaba mucho. No sabía explicar qué era lo que me llamaba la atención, pero evidentemente era algo muy fuerte y creo que ese impulso casi físico es lo que me hizo permanecer en el taller. Comenzamos como 50 personas en el taller y finalmente quedamos como 10 y 12, hicimos un pequeño grupo. Y en esos primeros años de taller hubo un día en el que David nos dijo: vamos a suspender la clase de mañana porque quiero que todos ustedes casi obligatoriamente vayan al Teatro Municipal porque se está presentando el Teatro de los Andes y tienen que ver eso. Y nosotros medio que a regañadientes, porque no nos gustaba mucho el teatro de esa temporada en La Paz. Habíamos ido un par de veces juntos y coincidíamos que no era algo que nos llamaba mucho la atención, preferíamos el cine, íbamos más seguido a la Cinemateca. Pero cuando vimos ese espectáculo, en 1992 exactamente, Colón se llamaba la obra, se celebraban los 500 años de la conquista y habían decidido hacer este espectáculo, quedamos absolutamente, por lo menos yo, pero creo que todos mis compañeros también, abrumados por lo que habíamos visto. Habíamos descubierto el teatro en una dimensión que no conocíamos. Y en este caso hablo de mí, yo que quedé fascinado. Vi muchas veces la misma obra, todos los días que se presentaron en el Teatro Municipal yo estaba ahí, había muy poco público y por supuesto nosotros con esa emoción nos acercamos, nos hicimos un poco amigos de estos actores extraños, ¿no? Y unas semanas después fuimos a conocerlos de visita al Teatro de los Andes en Sucre, en Yotala, con Fernando Muriel, Luis Antesana y otros.
como para curiosear, ¿no? Y ver de qué se trataba esto de dedicarse full time, profesionalmente al teatro. Posteriormente de ese encuentro con el Teatro Los Andes, yo como que me entusiasmé mucho más. Terminé economía, hice la tesis, saqué la licenciatura, trabajé como economista, pero ya estaba un poco contaminado del teatro, ¿no? Y eso es un virus que no se pasa así nomás. Yo creo que es de por vida. Una vez que te pica el bicho del teatro, es difícil dejarlo. Y te fuiste, me parece, al Teatro Los Andes primero. Fui a hacer un par de talleres de 2 semanas, eran esos talleres que se hacían. Entre ellos fuimos con Gori Patiño, Patricia García, Cristian Mercado, Pedro Grossman, Erika Andia y muchos otros compañeros que estaban en la universidad. Y luego se abrió lo que se llamó la Escuela del Teatro Los Andes, que duró 1 año. Nos fuimos a vivir 1 año a Yotala. Esa fue, artísticamente hablando, mi mejor experiencia con el teatro. Porque además de todo lo que hacíamos a nivel técnico, es decir, en trabajo físico, en trabajo vocal, en trabajo de investigación intelectual sobre teatro, estudiábamos mucho, teníamos la experiencia de la convivencia, que debe ser uno de los aspectos más difíciles del teatro, porque, como comentábamos un poquito, el teatro es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo, de muchas personas, entonces estás condenado a aprender a convivir con los demás, ¿no? Depender y aportar y recibir y dar y bueno, es una exigencia muy fuerte. Entonces, esa experiencia de 1 año fue para mí maravillosa. Hicimos un par de giras con el Teatro Los Andes, una obra que hicimos entre todos los de esa escuela. Es un espectáculo que se llamó Graffiti y fuimos de gira a Buenos Aires, entre otros lugares, y ahí me ofrecieron dirigir un espectáculo que era parte de un proyecto que se llamaba Proyecto Inmigrantes. El espectáculo se llamaba Fundación y trataba sobre la migración judía en la Argentina. Entonces, después del Teatro Los Andes, me fui a vivir a la Argentina para trabajar con este grupo, el Teatro Errante, dirigido por Darío Levín, y hicimos el espectáculo, hicimos gira en la Argentina, pero también hicimos gira en Bolivia. Estuvimos en Sucre, en Santa Cruz y en La Paz, en el Teatro Municipal de La Paz, con ese espectáculo. Fue una experiencia también maravillosa. Por supuesto, el teatro en la Argentina es una tradición muy arraigada, especialmente en Buenos Aires. Por supuesto, en toda la República Argentina hay mucho teatro, pero lo que pasa en Buenos Aires es muy, muy especial. Yo creo que es la capital del teatro de habla hispana, ¿no? Y quizás del ámbito occidental. Lo que pasa a nivel teatral en Buenos Aires no creo que suceda en otra ciudad. Hay teatro en las casas, en los bares, en las instituciones, en los clubes. Es un fenómeno muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay muchos actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, músicos, intelectuales dedicados al estudio del teatro, dramaturgos, escuelas. O sea, es un universo absolutamente abrumador para alguien que gusta del teatro estar en Buenos Aires, ¿no? Te la puedes pasar todo el tiempo simplemente consumiendo teatro o estudiando teatro. En Bolivia pasa lo contrario. El teatro es como una excepción. No tenemos muchos espacios de formación y quienes nos dedicamos al teatro lo hacemos casi como un desafío que cuesta mucho, ¿no? Y que, bueno, poco a poco ha ido creciendo y ahora creo que hay mayores oportunidades para desarrollarse como profesional del teatro. Sin embargo, sigue siendo un terreno bastante pequeño en comparación a otros países, ¿no? Ha crecido mucho, hay muchas diferencias con las otras capitales. O sea, estoy hablando de el teatro en Brasil es muy fuerte, en Uruguay también, en Chile también, en Colombia, ¿no? En Bolivia ha crecido mucho y creo que va a seguir creciendo. Eso es algo muy positivo. Sí, entré a la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires y estudié dramaturgia, 2 años. Es la carrera de dramaturgia. Y me contabas esta mañana que fue un proceso de competencia difícil. Sí. Lo que pasa es que, para resumir, yo no había leído mucho, y menos teatro.
así siempre pongo el ejemplo, la poética de Aristóteles para mí era un bicho raro, es decir, ¿no? ¿Qué será eso? Y es uno de los textos básicos, elementales para quien quiera dedicarse al teatro. Yo llegué a la escuela y bueno, todo el mundo había leído, por supuesto, además todos los griegos y Shakespeare y Molière y Brecht y Müller y por supuesto todos los autores argentinos, latinoamericanos y yo no. Entonces me dediqué un par de meses casi exclusivamente a ponerme un poco al día porque yo me presenté a esa convocatoria y quedé seleccionado para pasar a la instancia de examen, porque no sé cuántos nos presentamos y de esos, digamos como 50 iban a un examen oral, ¿no? Y de esos 50, 15 iban a ingresar a la escuela. Entonces, bueno, dije, voy a hacer la prueba, o sea, al final no pierdo nada, ¿no? Y tuve la suerte de pasar a la etapa de exámenes y ahí creo que más que el conocimiento o el dominio de lo técnico, ¿no?, vinculado al teatro, fue más esta voluntad por aprender, esta necesidad de ser aceptado, ¿no?, lo que llamó la atención ahí y finalmente me aceptaron. Entonces la pasé muy bien, primero porque para mí fue importante ingresar a esa escuela y segundo porque la pasé realmente bien, ¿no?, aprendiendo ahí, trabajando con otras personas y bueno, entendiendo un poco la dimensión que tiene el teatro. Creo que en mi caso, digamos, fue un poco atrevido, ¿no?, presentarme sin haber tenido tantos antecedentes porque yo me presenté a dramaturgia, no a actuación ni a dirección teatral, sino a dramaturgia, que está más vinculado con la escritura teatral, es decir, tienes que haber leído mucho, ¿no? Y bueno, no era mi caso. Pero demostré que tenía ganas de aprender y me leí, digamos, muchas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado estaba con mucho entusiasmo y creo que eso fue lo que me permitió tener fuerza suficiente como para encarar ese examen oral que hace muchos años antes yo no había tenido, así frente a frente con un jurado de gente de teatro, ¿no?, que bueno, es bastante exigente. La experiencia del Teatro Los Andes, la experiencia de hacer teatro casi por intuición, ¿no?, por impulso, también te da un coraje especial, ¿no?, y te da mucha fuerza y te da un criterio, aunque sea un criterio que no está respaldado formalmente por lo intelectual o por el conocimiento académico, tiene otro tipo de fuerza que es muy válida también. Fui a hacer un curso de actuación al Lee Strasberg Theatre Institute, que está en Nueva York, que se lo conoce como el Actor Studio porque algunos actores del cine lo han hecho muy famoso. Entonces, mis padres viven allá y a modo de visitar estuve un tiempo allá y bueno, me acerqué para ver si habían algunos cursos y habían un par de cursos interesantes. Entonces también, nada, me dediqué un tiempo a experimentar esto que es otra cosa, no es exclusivamente teatro, tiene mucho que ver con el teatro, tiene las raíces de lo que comenzó a explorarse en el teatro en los 60, 50 en Estados Unidos e inmediatamente comenzó a tener mucho éxito en el cine. Es otra cosa, es otro método, es muy particular, pero altamente nutritivo, muy interesante de explorar, ¿no? Son dos territorios distintos, pero cada uno muy profundo en lo que concierne a las técnicas que trabajan. Bueno, no nunca. Sí, trabajé en bares, ¿no?, en restaurantes, por supuesto, todo lo que, bueno, me venía bien para dedicarme a ganar algo de dinero y poder solventar el costo de los cursos y demás, era súper bienvenido, ¿no? Y trabajé de mesero, de barman y, bueno, de cosas vinculadas a la gastronomía, ¿no?, que son parte de la experiencia maravillosa que uno, bueno, normalmente tiene en ciudades tan grandes, no solamente en Nueva York, en Buenos Aires también, pero en La Paz también trabajé en algunos bares. Me acuerdo. En el Café Montmartre.
Trabajé como actor, trabajé como director en pequeños experimentos, trabajé como asistente de dirección, trabajé con algunos artistas como Daniel Veronese en esa época, con quienes hicimos un par de giras. Trabajé con otros jóvenes artistas de ese momento que ahora, bueno, ya son, digamos, muy reconocidos, entre ellos Agustín Vázquez, Gonzalo Martínez, Lautaro Vilo, y Carolina Balbi, entre otros, ¿no?, que fueron parte de este espacio de formación en la EMAT, la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, pero que, bueno, ellos ya venían siendo profesionales en el territorio del teatro y continuaron, y hoy son referentes, digamos, del quehacer teatral independiente en Buenos Aires. Bueno, yo volví porque me invitaron a dirigir la parte artística del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz, que esa época, bueno, ya era un evento grande, pero tenía el propósito de ir a todas las provincias del departamento de Santa Cruz, que son 16 provincias, es el departamento más grande del país. Entonces a mí me encantó la idea. Acepté la invitación, me vine acá y comencé a viajar a todos los municipios donde se pretendía llevar el festival para ver si habían condiciones, tanto logísticas como un poco de apoyo institucional, ¿no? Entonces conocí mucho del territorio de Santa Cruz, que es una belleza, y en ese trabajo que a mí me encantó, pude descubrir también que hay una necesidad enorme de cultivar el teatro, las artes escénicas y otras disciplinas también en Santa Cruz, pero en todo el país, ¿no? Y a partir de esa experiencia me fui quedando, ya son 10 años que vivo en Santa Cruz, siempre vinculado con el tema teatral, doy clases en la Escuela Nacional de Teatro, de Dramaturgia, y estoy siempre de cerca con la movida teatral que ha crecido cualquier cantidad. Hoy en Santa Cruz, todos los fines de semana hay 1 o 2 obras de teatro mínimo. Hace 10 años era impensable que haya eso, ¿no? Hay muchas orquestas de música, hay una enorme cantidad de ofertas culturales, desde peñas folclóricas hasta discotecas de música electrónica, pasando por espacios donde hay música en vivo, rock, folclore, ¿no?, música pop. O sea que estos últimos 10 años para mí han sido como una experiencia que me ha permitido ser testigo de ese crecimiento y de ese desarrollo de las artes en general y muy particularmente del teatro. Es uno solo siempre, ¿no?, el mismo, porque yo desde que estudiaba economía sabía que en mi caso tenía que combinar equilibradamente estas dos herramientas. Para mí la economía es una herramienta maravillosa que me permite, soy consultor, trabajo como consultor en una empresa que se llama IMG, Ingeniería, Marketing y Gestión, que tiene su sede en Cochabamba, y yo estoy a cargo de IMG acá en Santa Cruz. Nos dedicamos a hacer, entre otras cosas, proyectos de desarrollo productivo. Ahora estamos justamente con un proyecto que se llama Peces para la Vida. Hace poco hemos realizado un evento que era el Festival del Paiche en Santa Cruz. Lo hicimos en la UDI, en la Universidad para el Desarrollo y la Innovación. Y esa actividad como profesional de la economía me permite generar recursos suficientes como para poder dedicarme a cuestiones artísticas sin sufrir la poca generación de riqueza que por el momento te ofrece el ámbito artístico en Bolivia. Ese es mi caso. Yo conozco otros donde hay artistas que le dedican 100% de su tiempo al arte y viven muy bien, ¿no? No es mi caso. Yo he preferido un poco combinar ambas cosas. A veces me dicen un poco es como una doble vida, y es cierto, ¿no? Porque una parte del día me dedico exclusivamente al tema de la consultoría, el tema del trabajo, y otra parte exclusivamente al tema del teatro, la gestión cultural, la preparación de las clases y la docencia, ¿no? Y eso, en mi caso, es fuente de equilibrio. Eso lo he ido descubriendo con el tiempo, ¿no? Yo me comencé a dedicar al teatro porque me encantaba y no sabía por qué, pero igual yo quería estar ahí y me atraía mucho. No tenía idea de lo que era dramaturgia, por ejemplo, una palabra un poco extraña, y poco a poco fui conociendo la dimensión del teatro
Y hoy puedo decir que el teatro es una disciplina que a mí me ha permitido autoconocerme, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento. El teatro habla siempre de la condición humana, de quién eres, quiénes somos, cómo nos comportamos, qué queremos, por qué queremos algunas cosas y luego queremos justo lo opuesto, porque hay estos espacios de contradicción permanente en nosotros, ¿no? Y eso está muy claramente sintetizado en el conocimiento teatral. Entonces yo diría que es una disciplina del conocimiento de la condición humana, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que el teatro es una fuerza que te atrae y si sientes esa atracción tienes que seguirla, ¿no? Para, bueno, medir hasta qué medida estás dispuesto a dedicarle tu tiempo y a recibir la sabiduría que te da el teatro, porque el teatro es un territorio de mucho conocimiento, solamente que hay que estar dispuesto a recibirlo, porque si lo tomas solamente como entretenimiento te va a entretener, nada más. Si lo tomas como conocimiento te puede enseñar, te puede dar herramientas para explorar tu propia vida, ¿no? Entonces, en mi caso, y siendo muy sincero, yo le he dedicado lo que he podido dedicarle. En algunos casos me hubiera gustado dedicarle más, pero creo que he sabido un poco respetuosamente dedicarle lo que me he permitido dedicarle, ¿no? Creo que para ser artista tienes que tener mucho coraje, tienes que tener mucha fuerza de voluntad, tienes que finalmente aceptar que es una disciplina, que necesita disciplina, ¿no? Y eso es dedicación en tiempo, en concentración, en esfuerzo físico, en, bueno, ubicarte en el contexto en el que uno está, porque como coincidíamos también, muchas veces uno piensa que el arte o el artista es alguien que, bueno, quiere pasarla bien y estar de aquí para allá, ¿no? De alguna manera es un vagabundo. Creo que ahora ya no tanto, pero en mi época la percepción era esa. Y siento que el artista es alguien que tiene un compromiso muy profundo consigo mismo. Cuando estamos hablando de un artista que realmente quiere dedicarle su vocación a esta disciplina, ¿no? Entonces se necesita mucho coraje, mucha fuerza, mucha capacidad de autocontrol. En el caso del teatro estamos condenados al equipo, a lo colectivo, a la comunidad, a la... Bueno, el teatro es diálogo, ¿no? Y entonces ahí ya está toda la fórmula que permite que el teatro se vaya consolidando. Y para el diálogo necesitas dos por lo menos. O al menos el diálogo de un artista con el público, ¿no? Ah, por supuesto, exactamente, pero siempre es más de uno. Es decir, no te puedes escapar de esa condena, ¿no? Siempre estás en relación con alguien, siempre tienes que comunicarte con alguien. Para la gente que le gusta el teatro, el arte en general, creo que es muy importante que respeten su inclinación, que respeten esa fuerza interior que a veces uno siente por la literatura, la música, la pintura, la escultura o el teatro o la danza, ¿no? Y que a veces uno se reprime porque dice, no es para mí, o yo no voy a poder, o de qué voy a vivir, ¿no? Y creo que ahora están dadas las condiciones un poquito más que antes, que en mi época, digamos, para que ese acercamiento sea profundo, sea sincero y tenga un porvenir sostenible, ¿no? Entonces está bueno respetar esa fuerza o ese llamado interior y ser muy inteligente para encontrar una estrategia que permita que el arte y quizás, como en mi caso, otra disciplina, te permita conjugar ambas cosas para que puedas mantenerlas en el tiempo, para que sea, vamos a decir, una fórmula de largo aliento, ¿no? Que si no te funciona una por un tiempo, te permitas tener otra herramienta y que no abandones ninguna de las dos, ¿no? Eso es lo que a mí me ha pasado. Conozco otros casos donde eso era imposible, entonces hay otra estrategia que es un poco más arriesgada, pero que quizás también te da frutos más nutritivos, ¿no? Yo puedo hablar por lo que a mí me ha sucedido y creo que en mi caso combinar una ciencia como la economía con otra disciplina como el teatro han sido una buena solución. Excelente, gracias Mauricio.
I sail